No suelo escribir este tipo de cosas. De hecho, si no fuera porque llevo meses dándole vueltas a lo mismo y porque ya no puedo manejar de noche sin sentir ese nudo en el estómago, probablemente me habría quedado callado como tantos otros. Mi nombre no importa demasiado. Basta con decir que soy trailero desde hace más de 15 años y que he recorrido Sonora de punta a punta, desde Hermosillo hasta Nogales, desde Caborca hasta los caminos más solitarios que se pierden en el desierto. Crecí escuchando que el desierto no perdona errores, pero nadie me advirtió que tampoco perdona a quienes se detienen demasiado tiempo a escucharlo. Aquella noche era un turno normal. Cargué en Hermosillo cerca de las 6 de la tarde y mi destino era Nogales. Nada raro. Una ruta que he hecho tantas veces que podría manejarla con los ojos cerrados. El clima estaba tranquilo, el cielo despejado y la carretera lucía casi vacía, como suele pasar cuando cae la noche en esa zona. Programé el GPS más por costumbre que por necesidad, y me subí al tráiler con la tranquilidad de quien sabe exactamente a dónde va. Las primeras 2 horas transcurrieron sin problema. Música baja, el motor sonando parejo, el desierto extendiéndose a ambos lados como un mar inmóvil. Fue después de pasar un tramo largo, donde las luces de la carretera se vuelven más escasas, cuando el GPS emitió el primer aviso. Gire a la derecha en 500 metros, dijo con esa voz metálica que uno termina odiando. Me pareció raro, porque esa desviación no formaba parte de la ruta principal. Miré el mapa en la pantalla y vi una línea delgada, casi invisible, que se desprendía de la carretera. Pensé que era un error. No sería la primera vez. Seguí de largo. A los pocos segundos, el GPS recalculó. Gire a la derecha en 300 metros. Ignoré la indicación otra vez. Entonces ocurrió algo que me incomodó más de lo que debería haberlo hecho. La pantalla se apagó por completo. Pensé que había perdido la señal o que el aparato se había descompuesto. Seguí manejando sin prestarle mucha atención. Un minuto después, la pantalla volvió a encenderse sola. La ruta estaba otra vez marcada, pero ahora el desvío aparecía en rojo, como si fuera obligatorio. Gire a la derecha, insistió. Empecé a sentirme incómodo. No miedo, todavía no. Más bien una molestia, como cuando algo no encaja. Decidí hacer lo que siempre hago cuando el GPS falla: apagarlo. Presioné el botón y la pantalla se fue a negro. Seguí manejando, convencido de que ahí terminaría el asunto. Pero no fue así. A los pocos kilómetros, el GPS se encendió solo. No mostró el mapa, solo una flecha apuntando a la derecha y una hora de llegada: 0. Eran casi las 10 de la noche. Fue entonces cuando empecé a notar otras cosas. El teléfono perdió señal por completo, algo extraño incluso para esa zona. La radio comenzó a llenarse de estática, hasta que decidí apagarla. El silencio del desierto entró en la cabina de una forma que no sabría explicar. No era solo la ausencia de sonido. Era como si todo estuviera contenido, esperando algo. Cuando vi la desviación, ya no estaba tan seguro de seguir de largo. El camino de terracería se abría como una cicatriz en la arena, marcado apenas por unos postes viejos y sin reflejantes. No había señalamientos, ni luces, ni rastro de tráfico reciente. El GPS volvió a hablar, esta vez con un tono que juraría sonó más cercano. Gire ahora. Me detuve unos segundos sobre el carril, miré el camino principal frente a mí y luego el desvío. No sé por qué lo hice, tal vez por cansancio, tal vez por curiosidad, o tal vez porque, en el fondo, sentí que si no giraba en ese momento, algo peor iba a pasar. Tomé el volante y me metí al camino de tierra. El cambio fue inmediato. El asfalto quedó atrás y el tráiler comenzó a vibrar al avanzar por la terracería. Las luces apenas alcanzaban a iluminar unos cuantos metros al frente. El GPS mostró una línea recta, sin curvas, sin referencias, como si el camino no existiera en realidad. Avancé así durante varios minutos. El reloj del tablero marcaba las 10:20 cuando entré al desvío. Cuando volví a mirar, seguía marcando 10:20. Pensé que el reloj se había trabado. Lo golpeé con los nudillos, pero no reaccionó. Miré mi reloj de pulsera. La misma hora. Una sensación fría me recorrió la espalda.
Intenté acelerar un poco más, pero el tráiler parecía pesado, como si avanzara con dificultad, a pesar de que el motor respondía bien. A los lados del camino, el desierto se veía distinto. No sabría decir cómo, pero algo no estaba bien. Las sombras parecían más densas, más cercanas. Los cactus proyectaban siluetas torcidas que se movían apenas con el vaivén del aire caliente. En un momento, creí ver estructuras a lo lejos, como casas bajas o bodegas, pero cuando parpadeé, ya no estaban. El GPS volvió a mostrar la hora de llegada, 0. No cambiaba, no importaba cuánto avanzara. Después de lo que sentí como una eternidad, vi luces adelante, amarillas, tenues, alineadas como si marcaran una calle. El camino de tierra desembocó en algo que parecía un pequeño poblado. Casas bajas, algunas con ventanas iluminadas, postes de luz encendidos. Me detuve por completo. No reconocía ese lugar. Nunca había escuchado de un poblado ahí, y mucho menos en medio de la nada. Decidí bajar del tráiler. Apenas puse un pie en el suelo, me di cuenta de algo inquietante. No había sonido alguno, ni grillos, ni viento, ni perros. Las luces estaban encendidas, pero todo parecía detenido, congelado en el tiempo. Caminé unos pasos hacia la primera casa. Miré por una ventana. Dentro había muebles, una mesa puesta, una silla ligeramente movida, como si alguien se hubiera levantado hace apenas un momento. Pero no había nadie. Sentí la urgencia de volver al tráiler. Algo dentro de mí gritaba que no debía estar ahí. Subí de nuevo a la cabina y cerré la puerta con fuerza. El GPS volvió a encenderse, mostrando solo una frase: ha llegado a su destino. El reloj marcó 0. Entonces, escuché algo afuera. Pasos. Lentamente, alrededor del tráiler. No corrían, no se apresuraban, caminaban, pesados, arrastrados. Me quedé inmóvil, con las manos apretando el volante. Quise encender el motor, pero este no respondió de inmediato. Afuera, las luces comenzaron a parpadear. Por el espejo lateral, creí ver figuras moviéndose entre las casas. No distinguía rostros, solo sombras con forma humana. El motor finalmente encendió. Aceleré sin mirar atrás. El tráiler avanzó con dificultad, pero logró salir del poblado. El camino de terracería volvió a aparecer frente a mí. No sé cuánto tiempo manejé. No sé cuántas veces miré el reloj esperando que avanzara un minuto. De pronto, sin aviso, el asfalto apareció bajo las llantas. Las luces de la carretera principal estaban ahí, como si nunca me hubiera ido. El GPS se apagó definitivamente. Eran las 3:30 de la mañana. Me detuve más adelante, en el acotamiento, temblando como nunca antes. Revisé el GPS. Estaba muerto. El teléfono volvió a tener señal. La radio funcionaba perfectamente. Todo parecía normal, excepto yo. Llegué a Nogales con el amanecer y entregué la carga sin decir una palabra. Cuando quise revisar el recorrido en el sistema de la empresa, el viaje aparecía incompleto, como si hubiera habido un salto de varias horas que nadie supo explicar. Días después, hablando con otro trailero más viejo que yo, le mencioné de pasada que el GPS me había llevado por un desvío raro en Sonora. Su rostro cambió de inmediato. Me dijo que no era el primero, que en los 90 varios choferes desaparecieron en esa zona tras seguir rutas que no existían. Algunos nunca volvieron, otros regresaron como yo, con horas perdidas y la mirada distinta. Desde entonces, no uso GPS de noche en el desierto. Y si alguna vez, manejando solo, escuchas una voz que insiste en llevarte por un camino que no conoces, créeme, sigue de largo. Hay turnos que nunca quieren terminar, y lugares en Sonora que no aparecen en ningún mapa porque no quieren ser encontrados. Historia número 2. La carga que comenzó a respirar. Veracruz. Nunca me he considerado una persona miedosa. Llevo más de 10 años manejando tráiler por las carreteras de Veracruz y Puebla. He pasado tormentas, bloqueos, asaltos y desperfectos mecánicos en plena madrugada, y aún así, siempre he podido dormir tranquilo después de cada viaje. Por eso lo que me pasó con esa carga en particular me marcó de una forma que todavía hoy me cuesta aceptar.
porque no hubo amenazas, no hubo hombres armados ni accidentes visibles, solo algo que no debía estar ahí, y que sin embargo viajaba conmigo. Aquella noche salí del puerto de Veracruz, un poco después de las 9. El papeleo indicaba que transportaba equipo industrial, nada fuera de lo común, en un contenedor completamente sellado, con candados verificados y sensores intactos. Era uno de esos viajes rápidos hasta las afueras de Puebla, sin escalas largas, solo cargar, manejar y entregar. El clima estaba pesado, húmedo, de ese calor que se pega a la piel incluso de noche, y la lluvia amenazaba desde lejos. Apenas tomé la autopista, noté que el tráiler se sentía más estable de lo normal, casi demasiado, como si la carga estuviera perfectamente equilibrada, algo que rara vez ocurre. Avancé varias horas sin novedad, concentrado en la carretera, hasta que empecé a escuchar un sonido extraño, muy leve, casi imperceptible al principio, como un suspiro que se confundía con el motor. Pensé que era el sistema de refrigeración del contenedor, así que bajé la velocidad y presté atención. El sonido volvió, rítmico, pausado, como si alguien inhalara y exhalara con esfuerzo. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que el cuerpo empieza a jugar malas pasadas de madrugada, pero aún así sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Bajé la ventana para escuchar mejor, y fue entonces cuando lo confirmé. No venía del motor, venía de atrás, del contenedor. Me orillé en una zona iluminada y bajé con la linterna. Revisé las llantas, los seguros, los sellos. Todo estaba intacto. No había fugas de aire, ni vibraciones extrañas, ni ruidos mecánicos. Cuando apagué el motor, el sonido desapareció. Me quedé ahí unos minutos, bajo la lluvia ligera que empezaba a caer, esperando volver a escucharlo. Nada. Volví a subir a la cabina convencido de que había sido mi imaginación. Arranqué de nuevo y retomé la autopista. Pasaron quizá 10 minutos antes de que el sonido regresara, esta vez más claro, más cercano, acompañado de una vibración suave bajo el asiento, como si algo pesado se acomodara lentamente. El ritmo era inconfundible, demasiado regular para ser una máquina. Sentí cómo se me secaba la boca. Subí el volumen de la radio, pero el sonido seguía ahí, filtrándose entre la música, como una respiración profunda que no se detenía. Apreté el volante con fuerza y seguí manejando, repitiéndome que debía llegar a la entrega cuanto antes. Fue en una subida prolongada cuando todo empeoró. El tráiler perdió un poco de potencia y el sonido se volvió agitado, apresurado, como si aquello que respiraba estuviera esforzándose. Entonces escuché un golpe seco desde el interior del contenedor, uno solo, contundente, que hizo vibrar toda la estructura. Frené por reflejo y sentí cómo el corazón se me salía del pecho. Me detuve en el acotamiento, temblando, con la lluvia ya cayendo fuerte. No quería bajar, pero lo hice. Caminé hasta la parte trasera con la linterna en la mano, alumbrando los sellos, esperando verlos forzados o dañados. Estaban intactos. Pegado al metal, apoyé la mano en la pared del contenedor y sentí algo que jamás voy a olvidar. Un leve movimiento, casi imperceptible, acompañado de calor, como si el metal respirara desde dentro. Retiré la mano de inmediato, con un nudo en la garganta, y retrocedí varios pasos. En ese momento, el sonido se detuvo por completo. El silencio fue peor. No escuchaba nada más que la lluvia y mi propia respiración descontrolada. Subí de nuevo a la cabina sin mirar atrás y arranqué, decidido a no detenerme hasta llegar a destino. El resto del camino fue una tortura. Cada kilómetro sentía que algo podía volver a golpear, que ese contenedor podía abrirse solo, que algo podía salir. Pero nada pasó. El sonido no regresó. Llegué a la bodega en Puebla poco antes del amanecer, agotado, con los nervios destrozados. Los encargados revisaron el papeleo y procedieron a abrir el contenedor frente a mí. Cuando las puertas se abrieron, sentí que el estómago se me hundía. Estaba vacío, completamente vacío. No había maquinaria, no había cajas, no había nada. Solo el metal húmedo por dentro, cubierto de condensación, como si alguien hubiera pasado horas respirando ahí dentro. Los empleados se miraron entre ellos, confundidos,
y revisaron la orden de carga. Según el sistema, ese contenedor nunca había sido llenado. La orden simplemente no existía. Me preguntaron si estaba seguro de haberlo recogido en el puerto. No supe qué responder. Firmé la salida como pude y me fui sin decir una palabra. Días después, intenté preguntar en la empresa por ese viaje. Nadie encontró registro alguno, ni del contenedor, ni de la ruta, ni de la orden. Desde entonces, cada vez que escucho un ruido extraño detrás de la cabina, bajo la velocidad y rezo para que sea solo el motor, porque aprendí que en las carreteras de Veracruz, no todo lo que se carga pesa igual, y hay cosas que viajan contigo aunque en los papeles no aparezcan. Caucho en Soba, El Niño del Retrovisor, Michoacán. No recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que lo vi. Solo sé que al principio no le di importancia, como se hace con tantas cosas raras que uno termina normalizando en la carretera. Mi nombre es Luis, y llevo más de 12 años manejando tráiler por Michoacán, sobre todo en la ruta de Morelia hacia Lázaro Cárdenas. Es un trayecto que conozco bien, con tramos de sierra, curvas cerradas y zonas donde el silencio pesa más que el ruido del motor. Siempre he preferido manejar de noche. Hay menos tráfico, menos distracciones, y en general, uno siente que el camino le pertenece. Aquella madrugada no era distinta. Había salido tarde, casi a las 11, con la intención de llegar al amanecer al puerto. La lluvia había caído horas antes, y el asfalto todavía brillaba bajo los faros. Avanzaba tranquilo, concentrado, cuando miré por costumbre el retrovisor interior y sentí un golpe seco en el pecho. Por una fracción de segundo, vi a un niño sentado detrás de mí, en el centro de la cabina. No gritó ni se movió, solo estaba ahí, mirándome fijamente con unos ojos oscuros y tranquilos. Frené de golpe y volteé de inmediato. No había nadie. La cabina estaba vacía, tal como debía estar. Me quedé quieto unos segundos, con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que había sido un reflejo, una sombra, cualquier cosa menos lo que creí ver. Respiré hondo, volví a ponerme en marcha y no pensé más en eso. Al menos, eso creí. 2 noches después, en el mismo tramo de carretera, volví a verlo. Esta vez fue más claro. Miré al retrovisor para ajustar el ángulo y ahí estaba otra vez, el niño, sentado, con las manos apoyadas en las piernas. No parecía asustado ni agresivo. Su expresión era seria, casi triste. Volví a girar la cabeza y, como antes, no había nadie. Empecé a sentirme inquieto. Apagué la música y bajé un poco la velocidad, atento a cualquier cosa fuera de lo normal. El resto del camino no pasó nada, pero esa imagen no se me fue de la cabeza. Durante los siguientes viajes, el niño apareció varias veces, siempre en el retrovisor y siempre en el mismo punto del trayecto, cerca de una zona donde la carretera corre paralela al río Balsas. Nunca decía nada, nunca se movía, solo estaba ahí, mirándome, y desaparecía en cuanto intentaba verlo directamente. Empecé a dormir mal, a manejar tenso, con la sensación constante de no estar solo. Pensé en el cansancio, en el estrés, en cualquier explicación lógica que pudiera darme algo de paz. Hasta que una noche todo cambió. Llovía fuerte y la neblina bajaba desde los cerros, haciendo que la visibilidad fuera mala. Avanzaba con cuidado, atento a las curvas, cuando vi al niño en el retrovisor otra vez. Esta vez no estaba sentado. Estaba inclinado hacia adelante, como si quisiera alcanzarme, y levantó una mano lentamente. No fue un gesto brusco ni violento. Fue una señal clara, una advertencia. Instintivamente pisé el freno. El tráiler se detuvo casi por completo y, apenas unos segundos después, un estruendo sacudió el aire. Un árbol enorme cayó sobre la carretera justo frente a mí, aplastando parte del carril por el que habría pasado de no haber frenado. Me quedé paralizado, temblando, con las manos aferradas al volante. Miré al retrovisor una vez más. El niño ya no estaba. Pasaron varios minutos antes de que pudiera reaccionar. Bajé del tráiler bajo la lluvia y me acerqué al árbol caído, consciente de que de haber seguido a la misma velocidad no estaría contando esta historia. Cuando regresé a la cabina, me senté en silencio, tratando de entender lo que acababa de pasar. Continué el viaje al amanecer, con el cuerpo cansado,
y la mente llena de preguntas. Días después, en una fonda cerca de la carretera, comenté lo ocurrido con un hombre mayor que llevaba años trabajando en la zona. No entré en detalles, solo mencioné el tramo del río y el susto que me había llevado. El hombre me miró fijamente y me preguntó si había visto a un niño. Sentí que la sangre se me helaba. Me contó que hacía muchos años, una familia había sufrido un accidente en ese punto. El vehículo cayó al río durante una tormenta. Los padres fueron encontrados días después, pero el hijo nunca apareció. Desde entonces, varios conductores aseguraban ver a un niño en la carretera, especialmente de noche. Algunos decían que se atravesaba, otros que aparecía en los espejos. Yo no dije nada más. Terminé mi comida y me fui. Desde aquella noche, no he vuelto a verlo. Sigo pasando por ese tramo, aunque cada vez que lo hago reduzco la velocidad y miro de reojo el retrovisor, esperando no encontrar nada. No sé qué fue lo que vi ni por qué me eligió a mí, si es que realmente fue algo más que una ilusión. Solo sé que, gracias a ese niño, sigo vivo, y que en las carreteras de Michoacán hay presencias que no buscan hacer daño, sino advertir, aunque su forma de hacerlo sea algo que nunca olvidaré. Historia número 4. La parada donde nadie dormía. Estado de México. Nunca fui supersticioso. Si algo he aprendido después de tantos años manejando por las carreteras del Estado de México, es que el cansancio y la sugestión pueden hacerte ver cosas donde no las hay. Por eso, durante mucho tiempo, lo que ocurrió en esa parada lo justifiqué de 1000 maneras distintas antes de aceptar que había algo ahí que no encajaba con la realidad. Mi nombre es Raúl. Soy trailero desde hace más de 20 años y durante casi una década tuve la costumbre de detenerme en la misma parada sobre la ruta entre Toluca y Atlacomulco. No era la más grande ni la más moderna, pero estaba bien ubicada. Tenía baños decentes, café caliente toda la noche y lo más importante, era un lugar donde uno podía dormir un par de horas sin problemas, o al menos eso creí durante años. Todo empezó de forma tan sutil que, de no haber pasado lo que pasó después, jamás lo habría relacionado con nada extraño. Una madrugada de invierno, después de manejar casi 10 horas seguidas, llegué a la parada cerca de las 3 de la mañana. El lugar estaba más concurrido de lo normal. Varios tráileres estacionados, un par de autobuses y algunos coches particulares. Me pareció buena señal. Cuando hay gente, uno se siente más tranquilo. Bajé a estirar las piernas, fui al baño y compré un café. Mientras esperaba en la fila, noté algo raro en el ambiente. Todos se veían cansados, pero no era el cansancio normal de la carretera. Tenían la mirada perdida, los hombros caídos, como si llevaran días sin dormir. No le di importancia. Pensé que quizá había habido tráfico o algún cierre más adelante. Volví a mi tráiler, corrí las cortinas y me recosté con la intención de dormir al menos 2 horas. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Pasaron 20 minutos, luego 40. No podía relajarme. Sentía una incomodidad constante, como si algo me obligara a mantenerme despierto. Escuchaba ruidos afuera, pasos, puertas que se abrían y cerraban, motores encendiéndose y apagándose. Nada fuera de lo normal en una parada, pero todo sonaba demasiado cerca, demasiado persistente. Miré el reloj. Apenas habían pasado 50 minutos. Suspiré, pensando que esa noche simplemente no iba a poder dormir, y decidí seguir mi camino. No pensé más en ello. La segunda vez ocurrió una semana después. De nuevo llegué de madrugada, cansado, con los ojos ardiendo y la espalda rígida. El lugar estaba casi igual de lleno. Me llamó la atención ver a un hombre sentado en una banca, con la cabeza entre las manos, como si estuviera desesperado. Cuando pasé junto a él, levantó la vista y me miró con unos ojos enrojecidos. ¿Usted sí pudo dormir aquí?, me preguntó sin rodeos. Me quedé sorprendido. Le respondí que normalmente sí, aunque la última vez no había descansado bien. El hombre soltó una risa seca y negó con la cabeza. Yo llevo aquí desde ayer y no he pegado el ojo, dijo. Pensé que exageraba o que tenía algún problema personal. Me fui sin darle más vueltas. Esa noche fue peor. No solo no pude dormir, sino que empecé a sentir una presión extraña en el pecho cada vez que cerraba los ojos.
como si el aire se volviera más pesado dentro de la cabina. En algún momento, escuché claramente pasos alrededor de mi tráiler, lentamente, como si alguien caminara en círculos. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie, solo los otros camiones estacionados y las luces blancas de la parada iluminando el asfalto mojado. Los pasos continuaron durante lo que me parecieron horas. Cuando finalmente amaneció, tenía la cabeza pesada y los nervios de punta. A partir de ahí, empecé a notar un patrón. Cada vez que me detenía en esa parada, nadie dormía. No era solo yo. En la tienda, los empleados se veían agotados. Uno de ellos, un muchacho joven, me confesó una madrugada que llevaba semanas durmiendo apenas 1 o 2 horas por día. Aquí no se puede descansar, me dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera que alguien lo escuchara. Uno se acuesta y el cuerpo no responde. Los perros callejeros que solían rondar el lugar tampoco dormían. Pasaban la noche caminando de un lado a otro, jadeando, con las orejas erguidas, como si percibieran algo que nosotros no. Empecé a evitar esa parada, pero a veces el cansancio podía más. En una de esas ocasiones, decidí enfrentar la situación y quedarme hasta entender qué pasaba. Llegué cerca de la 1 de la mañana. El lugar estaba casi vacío. Solo 2 tráileres más y un autobús. Me preparé para dormir. Apagué el motor, cerré bien las puertas y me recosté. Al principio todo parecía normal. Cerré los ojos y sentí que el sueño comenzaba a llegar. Entonces escuché el primer ruido. Un paso. Luego otro. Lento, arrastrado, rodeando el tráiler. Mi respiración se aceleró. Me quedé inmóvil, escuchando. Los pasos no se detenían. Daban vueltas una y otra vez, como si alguien inspeccionara el vehículo. Reuní valor y me levanté para mirar. No había nadie. Bajé del tráiler con una linterna en la mano y caminé alrededor. Nada. Ni una sombra. Volví a subir, convencido de que los nervios me estaban jugando una mala pasada. Apenas me recosté de nuevo, los pasos regresaron. Esta vez, más claros. Sentí como algo golpeaba suavemente la carrocería, como si unos nudillos tocaran el metal. 3 golpes. Pausa. Otros 3. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, vi a un hombre mayor, con uniforme de seguridad, limpiando el área del estacionamiento. Me acerqué y le pregunté si trabajaba ahí desde hacía mucho. Asintió. Llevaba más de 15 años. Dudé unos segundos antes de preguntarle directamente si sabía por qué nadie podía dormir en esa parada. El hombre me miró largo rato antes de responder. Bajó la voz y me dijo que no solía hablar de eso, pero que ya eran demasiados los que se quejaban. Antes de que construyeran esto, comenzó, aquí había un mesón viejo, un lugar donde se quedaban viajeros y arrieros. Me explicó que, décadas atrás, el mesón se había incendiado en plena noche. El fuego se propagó rápido, y muchos murieron dormidos, intoxicados por el humo. Algunos ni siquiera despertaron. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El guardia continuó diciendo que, desde que abrieron la parada, siempre hubo rumores. Empleados que renunciaban porque no podían dormir, choferes que se iban en la madrugada sin razón aparente, personas que juraban escuchar pasos o sentir que alguien los observaba mientras intentaban descansar. Aquí no les gusta que la gente duerma, dijo finalmente, con una naturalidad que me heló la sangre. Como si todavía estuvieran buscando a los que no despertaron. Esa fue la última vez que me detuve ahí. Desde entonces, prefiero manejar cansado un poco más o buscar otra parada, aunque esté lejos. Sin embargo, lo que más me inquieta es que, de vez en cuando paso por ese tramo de noche y miro de reojo el estacionamiento, veo luces encendidas y vehículos detenidos, y me pregunto cuántos de los que están ahí se preguntan por qué no pueden cerrar los ojos, porque hay lugares en el Estado de México donde el descanso no es bienvenido, donde la noche no sirve para dormir, y donde quedarse demasiado tiempo puede hacerte sentir que algo quiere compartir contigo su insomnio eterno.